Hola, buenas a todos. Estamos en un nuevo capítulo, un nuevo resumen en el canal de Célula de Lectura. Esta vez vamos a hablar del capítulo 2 del libro de las venas abiertas de Latinoamérica. El capítulo se llama El rey azúcar y otros monarcas agrícolas. El azúcar llegó a América Latina como un producto destinado a otro continente, y desde su primera aparición quedó claro que su presencia reorganizaría la vida del territorio entero. Desde los tiempos coloniales, la plantación azucarera funcionó como una máquina de poder. No era un cultivo más, sino una estructura económica y social que imponía su lógica sobre todo lo que tocaba. Para producir azúcar a gran escala se necesitaban tres elementos: tierra fértil, mano de obra abundante y una red comercial que conectara la plantación con los mercados europeos. A diferencia de otros productos que podían cultivarse en pequeñas parcelas familiares, el azúcar exigía extensiones enormes de terreno. Esa necesidad definió el nacimiento del latifundio en amplias zonas del Caribe, de Brasil y de Centroamérica. El sistema azucarero se asentó sobre la explotación humana en su forma más extrema. Primero fueron los pueblos originarios quienes soportaron el peso del trabajo en las plantaciones. Las condiciones, combinadas con enfermedades desconocidas para ellos y con la violencia colonial, provocaron un colapso demográfico gigantesco. Ante la reducción de la mano de obra indígena, los colonizadores intensificaron la importación de esclavos africanos. El azúcar hizo del tráfico de esclavos un negocio central para la economía atlántica. Sin esclavitud, las plantaciones no hubieran podido funcionar. El trabajo era agotador: largas jornadas bajo el sol cortando caña, cargando fardos, alimentando trapiches y hornos. Era un trabajo pensado para consumir cuerpos y los consumía. En las regiones dominadas por el azúcar, la economía se polarizó rápidamente. Los dueños de las plantaciones se convirtieron en una élite con poder económico, político y militar. En sus manos se concentraba todo: la tierra, la riqueza, el acceso al comercio exterior y las relaciones con la metrópoli. Podían decidir el destino de comunidades enteras. Sus haciendas eran pequeños reinos. La plantación imponía su ley y la mantenía a través de capataces y castigos ejemplares. La vida y la muerte de los trabajadores dependía exclusivamente del dueño de la tierra. La lógica del azúcar creó una sociedad profundamente desigual. En los territorios donde este cultivo era dominante, la población pobre no tenía acceso a tierra propia para cultivar alimentos. Las mejores tierras, las más fértiles, estaban reservadas al monocultivo destinado a Europa. De ahí surge una paradoja que se repite a lo largo del capítulo. Cuanto más azúcar producía una región, más hambre había entre quienes la trabajaban. La abundancia para el mercado externo generaba escasez para el consumo interno. Los alimentos se volvían escasos y caros porque la superficie dedicada a producirlos era mínima. La economía se construía hacia afuera, la gente quedaba desprotegida hacia adentro. El nordeste brasileño se convirtió en uno de los ejemplos más brutales de este sistema. En un territorio donde la riqueza de la caña convivía con una pobreza extrema y estructural, los latifundios dominaban el paisaje y su poder se extendía más allá de la economía. En el nordeste nacieron figuras conocidas como coroneles, jefes políticos que controlaban no solo la producción agrícola, sino también el voto, la policía informal y las decisiones locales. La modernización nunca llegó de forma real, porque la estructura del azúcar no la necesitaba. Para que el monocultivo siguiera funcionando, bastaba con una población pobre, sin alternativas, dispuesta o forzada a trabajar por salarios mínimos o por deudas perpetuas. Las sequías cumplían un papel central en esta historia. En cada ciclo de sequía, miles de familias campesinas quedaban en situación de absoluta vulnerabilidad. Mientras la población huía o moría, los coroneles utilizaban su influencia para apropiarse de recursos estatales destinados a la emergencia. Las ayudas no llegaban a quienes las necesitaban, se convertían en una herramienta más para reforzar la dependencia de los trabajadores. Lo que debería haber sido un desastre natural se convertía en un arma de control social. Con la abolición de la esclavitud, las cosas no cambiaron tanto como cabría esperar. El sistema se transformó en peonaje por deudas, una forma de servidumbre que mantenía al trabajador atado a la hacienda. En lugar de cadenas, se usaban créditos inflados y deudas imposibles de saldar. El salario era un mecanismo de control. Muchos trabajadores recibían parte de su pago en vales, que solo podían usarse en la tienda del mismo hacendado. La libertad se volvió un concepto vacío. En la práctica, la relación laboral seguía siendo de sometimiento absoluto. A lo largo del capítulo,
se ve que el modelo azucarero no se limitó al periodo colonial ni a una región en concreta. Se adaptó a los cambios históricos, pero mantuvo sus elementos esenciales: concentración de tierra, explotación de mano de obra, subordinación al mercado externo y miseria para la población local. Incluso cuando aparecieron nuevas formas de organización económica, el azúcar continuó siendo un eje central que impedía la diversificación productiva. Las regiones dedicadas a este cultivo quedaron atrapadas en una estructura que no podía transformarse sin afectar los intereses de los propietarios y de los mercados extranjeros. La plantación terminó influyendo también en las formas de Estado. Las políticas públicas se diseñaban en función de los intereses de los grandes propietarios. Gobiernos débiles o cooptados eran incapaces de intervenir en la redistribución de la tierra o en la protección del campesinado. Cada intento de reforma encontraba una resistencia feroz. El Estado moderno no consiguió reemplazar el poder territorial del latifundista, que seguía siendo la autoridad real en enormes zonas rurales. El azúcar incluso marcó el desarrollo urbano. Muchas capitales latinoamericanas crecieron y prosperaron gracias a la riqueza generada por las plantaciones, pero esa riqueza nunca se distribuyó entre quienes la producían. Las ciudades se modernizaban mientras el campo quedaba estancado. La brecha entre lo urbano y lo rural se profundizaba con cada ciclo de exportación. Para los dueños de plantaciones el desarrollo urbano era una vitrina, para el campesinado una muralla. Este cultivo no solo moldeó la economía y la política, sino también la idea de progreso. En muchas regiones, el monocultivo se convirtió en sinónimo de modernidad. Cualquier proyecto alternativo era visto como una amenaza. La plantación azucarera pasó a ser una identidad, una forma de entender el país. Romper con esa lógica implicaba cuestionar no solo un modelo económico, sino una mentalidad construida a lo largo de generaciones. El azúcar aparece así como la raíz de una estructura que sobrevive al colonialismo, a la independencia y a la modernización. La planta creó una sociedad rígida, desigual y dependiente del exterior, y aunque otros productos agrícolas llegaron después, ningún otro logró destronar el azúcar como modelo. Produjo riquezas hacia afuera y miseria hacia adentro, y dejó el terreno preparado para que otros monarcas agrícolas ocuparan su lugar dentro de la misma lógica. El café llegó más tarde, pero repitió la misma lógica extractiva casi al detalle. Su expansión no fue un simple cambio de producto, sino la continuidad del mismo sistema. En América Latina se convirtió en uno de los pilares del mercado mundial del siglo XIX y comienzos del XX, y a su alrededor se levantó una estructura económica que marcó a Brasil, Colombia, Centroamérica y el Caribe. Como el azúcar y el café, organizó territorios, moldeó instituciones, definió relaciones sociales y fijó quién se enriquecía y quién quedaba condenado a la pobreza. Brasil es el caso más emblemático. Allí el café no solo dominó la economía, se transformó en la base misma del Estado y en el eje del poder nacional durante décadas. A medida que crecía la demanda internacional, los cafetales avanzaban hacia el interior del país, ocupando las tierras que antes pertenecían a pequeños campesinos o a comunidades con agricultura de subsistencia. La expansión de los baroes du café no fue pacífica. Hubo expropiaciones, presiones económicas y violencia directa. El latifundio cafetalero nació del despojo. El café se apoyó también en la esclavitud. Incluso cuando en otras partes del continente la institución ya estaba en crisis, Brasil recibió una última oleada de esclavos africanos para mantener en marcha la producción. La transición posterior al trabajo asalariado no eliminó la lógica de explotación, cambió la forma, no el fondo. Tras la abolición, los hacendados crearon mecanismos de control laboral que mantenían a los trabajadores sujetos a las plantaciones. El salario muchas veces escondía deudas y obligaciones que se heredaban de padres a hijos. Las familias generaban una riqueza inmensa que nunca veían. Los cafetaleros brasileños se convirtieron en una clase que dominaba la política nacional. La república se edificó bajo su control. La llamada política del café con leche, que alternaba el poder entre Sao Paulo y Minas Gerais, expresaba bien esa captura del Estado. Presidentes, ministros y gobernantes respondían a los intereses de quienes exportaban el café, no a los que de la mayoría que vivían en el campo o en las periferias urbanas. La economía giraba alrededor del precio internacional del café. Cada concesión importante se medía por su impacto en las exportaciones.
Hacia afuera, el café fortalecía a Brasil, hacia adentro lo debilitaba. La riqueza producida no se traducía en bienestar social. Los varones intervenían en ferrocarriles, puertos y maquinarias, pero esa infraestructura servía sobre todo al negocio cafetero. En las regiones productoras, los pequeños agricultores perdían sus tierras, los trabajadores vivían bajo el control estricto y las comunidades quedaban subordinadas a la hacienda. El progreso aparecía en las estadísticas y en las vitrinas de la élite, no en las casas ni en las escuelas de quienes trabajaban la tierra. En Colombia, la expansión del café impulsó en algunas zonas la aparición de pequeños y medianos productores, pero en otras reforzó la concentración de tierras. El patrón general se repetía. Las mejores tierras iban al monocultivo de exportación y la agricultura de alimentos era desplazada o recluida sobre los pobres. El campesinado era empujado a zonas marginales, a economías frágiles y a una seguridad alimentaria siempre amenazada. La prioridad era el café, no el maíz o los frijoles. En Centroamérica, el café vino de la mano de una reconfiguración completa del Estado. En Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, los gobiernos aprobaron leyes para permitir la expropiación de tierras comunales indígenas, la privatización de territorios colectivos y la creación de ejércitos al servicio de los cafetaleros. Las repúblicas centroamericanas se transformaron en aparatos administrativos de un producto que no alimentaba a su población. Para que el café prosperara hubo que destruir formas tradicionales de propiedad y mecanismos locales de subsistencia. El resultado fue un aumento brutal de la desigualdad y sociedades divididas entre pocos dueños de grandes fincas y enormes masas de trabajadores sin tierra. Al apostar casi todo al café, estos países quedaron atrapados por el precio internacional. Cuando subía, la élite se enriquecía; cuando bajaba, toda la nación se tambaleaba. Brasil conoció crisis profundas cuando el mercado mundial se desplomó. Para sostener los precios se destruyeron millones de sacos de café, quemándolos o arrojándolos al mar. Mientras tanto, campesinos y trabajadores seguían en la pobreza. Era el absurdo de una economía organizada para el exterior. Se destruía lo que se producía porque valía más no venderlo que usarlo para alimentar o sostener al pueblo. La modernización urbana convivía con la miseria rural. Las ciudades crecían, los bancos se fortalecían, se abrían teatros, universidades y palacios, pero el campo seguía marcado por el atraso y la pobreza. La brecha entre el campo y la ciudad se volvió estructural. El trabajo campesino sostenía un lujo al que nunca tendrían acceso. La riqueza se concentraba en quienes controlaban la explotación y el crédito. Para proteger esta estructura se reforzaron aparatos policiales y militares. Cualquier intento de protesta o resistencia era reprimido con violencia. En muchos países el ejército terminó actuando como guardia privada de la plantación. La democracia real no podía consolidarse en sociedades donde la tierra y la riqueza estaban concentradas. El café, como el azúcar, no creó desarrollo interno ni soberanía alimentaria. Reforzó la independencia y fijó una desigualdad que aún pesa sobre el continente. El cacao aparece luego como otro de esos monarcas agrícolas que marcaron el destino de América Latina. Igual que el azúcar y el café, se convirtió en base de una economía orientada al mercado externo. No nació para alimentar a los pueblos que lo cultivaban, sino para satisfacer el consumo europeo en expansión. Lo que en sus orígenes fue un fruto sagrado para numerosas culturas indígenas, terminó transformado en un producto de lujo para las élites del norte. En las zonas donde se extendió, el impacto fue contradictorio y profundamente injusto. En Brasil, el cacao se convirtió en una fuente importante de riqueza, sobre todo en el estado de Bahía. En teoría, podría haber impulsado una estructura productiva más diversificada, porque no exigía tanta inversión como la caña o el café. Pero en la práctica terminó atrapado en la misma lógica: concentración de tierras, trabajo duro y control de la producción por parte de unos pocos. Los grandes propietarios aprovecharon el auge del mercado mundial para apropiarse de las mejores tierras, desplazando comunidades enteras y transformando selva en monocultivo. La expansión cacaotera exigió el despojo de territorios que antes formaban parte de un entramado agrícola mucho más variado. El cacao reforzó el latifundio en zonas donde antes convivían pequeñas fincas, bosques y formas de vida relativamente autónomas. El sistema se reorganizó para generar exportaciones, no bienestar interno. Un cultivo que podía haber sido rentable para miles de pequeños agricultores quedó en manos de quienes ya concentraban el poder económico. El resultado fue el mismo que con el azúcar y el café: riqueza para una minoría, pobreza para quienes trabajan la tierra. Los trabajadores del cacao vivían en condiciones duras.
Aunque la esclavitud formal hubiera terminado, persistían mecanismos de dependencia muy similares: salarios bajos, jornadas extensas y peones atrapados en deudas o en relaciones de dependencia personal con el hacendado. La vivienda y los alimentos solían depender del mismo dueño de la tierra, de modo que cualquier intento de organizarse o reclamar podía traducirse en despido y expulsión. La libertad jurídica no se traducía en libertad real. El cacao transformó también el paisaje ecológico. Para plantarlo a gran escala se destruyeron bosques tropicales y se alteraron ecosistemas completos. La tala masiva y el uso intensivo del suelo debilitan la fertilidad natural del territorio. Una vez agotada la tierra, se abandonaba, repitiendo el mismo ciclo destructivo ya visto con otros cultivos. No se construyeron regiones sostenibles, se consumieron suelos, se desplazaron ecosistemas y se debilitó la base material de comunidades que antes vivían con mayor autonomía. En Venezuela el cacao jugó un papel similar. El país fue uno de los grandes exportadores mundiales durante la colonia y parte del siglo XIX. La élite criolla acumuló enormes fortunas gracias a este producto, pero la estructura social siguió siendo profundamente desigual. Los pequeños productores sobrevivían con dificultad, mientras los grandes exportadores imponían las reglas del juego. La riqueza generada por el cacao no se convirtió en industria propia ni en diversificación económica. Los ingresos se gastaban en consumo importado, no en construcción de una base nacional. Era otro eslabón de la cadena de dependencia. En América Central, el cacao tuvo presencia en ciertas regiones antes de ser desplazado por el banano. Allí también se repitió el mismo patrón: tierras concentradas, riqueza fugaz, precios marcados desde el exterior y comunidades sometidas a la lógica del monocultivo. El problema no era el producto en sí, sino la estructura que lo organizaba. Se decidía para quién producir, cómo producir y quién se beneficiaría, y el resultado siempre era el mismo. El precio internacional del cacao fluctuaba con fuerza, lo que generaba periodos de auge seguidos de caídas abruptas. Cuando bajaba el precio, miles de trabajadores perdían el empleo y cientos de pequeños agricultores quedaban arruinados. La falta de políticas públicas sólidas, de crédito para los pequeños y de un mercado interno fuerte hacía que cada crisis golpeara siempre a los mismos. Los grandes exportadores podían resistir, el resto se hundía. En el plano político, los barones del cacao tenían el peso real de las decisiones regionales, influían en elecciones, en leyes y políticas económicas. La democracia quedaba limitada por el poder de los terratenientes. En lugar de abrir oportunidades, el cacao cerró caminos. El poder económico se convertía en poder político y se utilizaba para frenar cualquier reforma que favoreciera a trabajadores y pequeños productores. El cacao vuelve a demostrar que incluso los cultivos menos asociados a imágenes de brutalidad abierta pueden reproducir la misma lógica de extracción. Pudo haber sido una base de una economía más equilibrada. En manos de la estructura colonial y poscolonial, terminó siendo un instrumento más de acumulación externa. Lo que quedaba en el país no era desarrollo, sino una desigualdad más profunda. Así se integra la conclusión general del capítulo. Cuando la agricultura se organiza en función de exportaciones controladas por élites locales y por mercados extranjeros, no desarrolla el continente, lo subdesarrolla. La riqueza fluye hacia afuera y el trabajo queda dentro, y la desigualdad se afianza. El algodón ocupa luego un lugar decisivo porque resume cómo América Latina fue integrada en el mercado mundial no como sujeto, sino como proveedora subordinada de materias primas. El algodón alimentaba la industria textil de otros países mientras dejaba a las regiones productoras en la pobreza. En el Caribe y en Brasil, el algodón vivió ciclos de auge empujados por la demanda externa. En ciertos momentos, los precios internacionales subieron tanto que algunos gobiernos creyeron haber encontrado una oportunidad histórica para desarrollarse. Pero fue una ilusión pasajera. El algodón no generó crecimiento interno ni beneficios a los trabajadores. Reforzó el latifundio, profundizó la desigualdad y dejó tras de sí zonas empobrecidas. Las bonanzas terminaban en crisis y las crisis casi caían siempre sobre quienes producían la riqueza. El algodón se extendió también en países como México y Perú, donde grandes terratenientes concentraron tierras fértiles para dedicarlas al monocultivo. Comunidades indígenas y campesinas con agricultura diversificada fueron desplazadas. En vez de maíz, frijol o tubérculos para el consumo interno, las mejores tierras se ocuparon con algodón. No solo se alteró la economía, se afectó la alimentación, la autonomía local y la continuidad de formas de vida campesina. Muchos pasaron de producir para vivir a producir para exportar, sin ver los beneficios.
En numerosos casos, el algodón llegó acompañado de fuerte presencia militar o policial. Para asegurar el suministro al mercado internacional, se reprimían protestas, se controlaba el movimiento de los trabajadores y se aceleraba la concentración de tierras con leyes hechas a medida de los terratenientes. Defender el algodón significaba defender un orden social desigual. La violencia formaba parte del funcionamiento normal del sistema. La industria textil europea y estadounidense dependía de ese algodón barato. Y era barato porque se producía con salarios miserables, explotación intensa y condiciones precarias. Los trabajadores vivían en haciendas donde el pago a menudo se hacía en vales o en créditos que solo servían en tiendas del propio patrón. El endeudamiento perpetuo era la norma. Aunque en el papel hubiera salario, en la práctica la dependencia convertía a los trabajadores en prisioneros económicos. A medida que el mercado mundial del algodón se hacía más importante, aumentaba también la dependencia de las regiones productoras. Los países que lo apostaron todo a este cultivo quedaron expuestos a las fluctuaciones de precio. Cuando caía el precio internacional, las haciendas reducían salarios, despedían trabajadores o abandonaban la producción. Regiones enteras quedaban sumidas en la miseria. El Estado, en vez de proteger a la población, actuaba como gerente de los intereses exportadores. En Brasil, el algodón fue clave mientras la industria textil inglesa necesitó grandes volúmenes de materia prima barata. Sin necesidad de dominar directamente el territorio, Inglaterra influía en el destino económico de las zonas algodoneras. La independencia podía funcionar sin banderas coloniales. Basta con el comercio desigual. En algunos lugares, el algodón convivió con formas de existencia campesina. Pequeños agricultores intentaban mantener cultivos de subsistencia, pero la presión del mercado y de los terratenientes hacía cada vez más difícil sostener esa autonomía. Cuando el Estado imponía políticas favorables a la exportación, las comunidades se veían obligadas a transformar sus tierras y su trabajo. El algodón no solo ocupaba el suelo, ocupaba el tiempo, los ritmos y la vida cotidiana. El impacto en la estructura social fue profundo. Las regiones productoras se organizaron en torno a una jerarquía rígida. Una élite dueña de tierras extensas y una masa de trabajadores sin derechos efectivos, la movilidad social era casi inexistente. Incluso en los mejores momentos, la riqueza no se distribuía. Los beneficios se quedaban en manos de exportadores, comerciantes y terratenientes. Los trabajadores seguían en condiciones precarias. La expansión del monocultivo empobreció además los suelos, redujo la biodiversidad y generó erosión. Para mantener la producción se requería cada vez más tierra, lo que impulsaba nuevos ciclos de despojo. Cuando el suelo se agotaba, los grandes propietarios se trasladaban a otras regiones y dejaban más territorios degradados y comunidades arruinadas. En México, el algodón estuvo ligado a conflictos que desembocaron en luchas campesinas y procesos revolucionarios. La concentración de tierras y la explotación laboral generaban tensiones que tarde o temprano estallaban. El algodón producía riqueza, pero también injusticia, y esa injusticia alimentaba la resistencia. El algodón se conecta así con la lógica general del capítulo. La agricultura colonial y poscolonial nunca se organizó para satisfacer las necesidades de América Latina, sino las de otros. El algodón alimentaba fábricas extranjeras, no los pueblos que lo cultivaban. Era un producto al servicio de la industrialización de Europa y Estados Unidos, mientras América Latina quedaba atrapada en una economía primaria exportadora sin base propia. El resultado es claro. La tierra se usó para producir lo que otros necesitaban, no lo que sus habitantes requerían. La riqueza se fugaba, la pobreza quedaba y la estructura social se consolidaba alrededor del latifundio y la dependencia. El banano es, quizá, el símbolo más extremo de esta subordinación a compañías extranjeras. No aparece como un simple fruto tropical, sino como una estructura de poder. Donde crece el banano, crece un tipo específico de dominación económica, política y territorial. Ningún otro cultivo del capítulo está tan ligado al imperialismo directo como este. El azúcar creó plantaciones, el café oligarquías, el banano repúblicas enteras controladas desde el exterior. En Centroamérica, el paisaje económico y político fue organizado por las grandes compañías fruteras, especialmente la United Fruit Company y la Standard Fruit. Estas empresas no se comportaban como comerciantes corrientes, actuaban como estados dentro del estado. Poseían tierras, puertos, barcos, ferrocarriles, plantas eléctricas y un aparato industrial que articulaba regiones completas. Su poder se extendía a los gobiernos, a los ejércitos y a la vida cotidiana de los trabajadores. La United Fruit llegó a controlar inmensas extensiones en Guatemala
Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. Los gobiernos les concedieron territorios gigantescos, muchas veces expropiados a comunidades indígenas y campesinas. La frutera no compraba tierras solo para producir más banano, compraba tierras para que nadie más pudiera producir nada. El latifundio improductivo era una forma de impedir la competencia local. La tierra se convertía en reserva estratégica, no en base de desarrollo. Su influencia política era tan profunda que podía derribar gobiernos. Cualquier intento de reforma agraria o de mejora de condiciones laborales se presentaba como amenaza comunista y se enfrentaba con intervención exterior. El caso de Guatemala es emblemático. Cuando Jacobo Arbenz impulsó una reforma agraria moderada que afectaba tierras o socias de la United Fruit, la compañía organizó una campaña internacional para mostrarlo como agente soviético. El resultado fue un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos. No fue un simple episodio aislado, sino un ejemplo de cómo se reorganizaba la política cada vez que la frutera se sentía amenazada. En las plantaciones, las condiciones laborales eran extremas. Los trabajadores vivían en barracones de la compañía, compraban en tiendas de la compañía, compraban a menudo en vales de la compañía y estaban sometidos a vigilancia y castigos. El banano no creó empleo digno, creó dependencia total. La empresa era la autoridad económica y también social, controlaba horarios, salarios, vivienda y a veces la educación de los hijos. Los ferrocarriles de la Unit Fruit no estaban pensados para integrar el país, sino para transportar el banano desde las plantaciones hasta los puertos. No unía regiones entre sí, unían el interior con el barco. Eran venas por las que circulaban la riqueza hacia el norte. Una infraestructura que podía haber servido al desarrollo interno quedó en manos privadas, al servicio exclusivo de la exportación. Las ventajas fiscales completaban el cuadro. En muchos países, las compañías no pagaban impuestos o pagaban muy poco. A cambio prometían progreso, pero ese progreso beneficiaba sobre todo a la propia empresa. Los gobiernos renunciaban a su soberanía sobre recursos estratégicos a cambio de ingresos limitados o de apoyo político, muchas veces bajo presión diplomática y militar. La famosa República Bananera no es solo un insulto, es la descripción de un país cuyo aparato estatal está subordinado a intereses externos. Las luchas obreras eran respondidas con violencia. La masacre de las bananeras en Colombia, cuando el ejército abrió fuego contra los huelguistas de la United Fruit, es uno de los ejemplos más duros. Centenares de trabajadores asesinados por reclamar condiciones básicas. El episodio silenciado durante años muestra la alianza entre élites locales, ejército y capital extranjero. La sangre derramada en las plantaciones deja claro que la violencia no fue un exceso, fue parte del método. El sistema bananero tenía otra fragilidad. Se basaba en monocultivos de una sola variedad, muy vulnerables a plagas y enfermedades. Cuando una plaga aparecía, destruía plantaciones completas. En vez de diversificar, las compañías preferían expandirse a nuevas tierras y abandonar las zonas dañadas. Este modelo no solo agotaba el suelo, sino regiones enteras que quedaban sumidas en el desempleo y el abandono cuando el banano dejaba de ser rentable. En el Caribe, especialmente en Jamaica y en las Antillas Menores, la producción de banano generó tensiones sociales que desembocaron en movilizaciones y huelgas obreras, que marcaron el siglo XX. La respuesta de las compañías fue la misma: despidos, represión y uso del poder político para mantener el orden. El banano condensa una idea que atraviesa todo el capítulo. No se trata solo de cultivos, sino de proyectos políticos. Plantaciones, ferrocarriles, puertos y gobiernos subordinados responden a una misma lógica. La frutera no exporta solo fruta, exporta la riqueza y deja la pobreza en el territorio que controla. Los barcos salen llenos, las regiones productoras quedan sin infraestructura, sin industria propia, sin servicios básicos. Es quizá el ejemplo más claro de una relación colonial que continúa bajo formas modernas. No se trata solo de tierra barata y trabajo barato. Es un sistema donde el Estado pierde autonomía, donde la política se define desde fuera y donde las decisiones fundamentales se toman lejos del país. La dependencia no aparece como un dato económico aislado, sino como una forma de poder que atraviesa todas las instituciones. El capítulo cierra con una idea central. La agricultura latinoamericana no fue organizada para alimentar a sus pueblos, sino para mantener el poder de una minoría y enriquecer a las potencias. Detrás del azúcar, del café, del cacao, del algodón y del banano hay un mismo elemento estructural, el latifundio. No es un resto del pasado colonial, sino el corazón de un sistema que ha sobrevivido a virreinatos, repúblicas, dictaduras y democracias.
Es la institución más sólida del continente porque concentra tierra, poder y riqueza, y porque su existencia bloquea cualquier desarrollo autónomo. El latifundio no es solo una gran propiedad, es una forma de organizar la sociedad. Controla el territorio, condiciona el trabajo, influye en la política y marca los límites de lo posible. Mientras una minoría acumula millones de hectáreas, la mayoría carece de tierra suficiente para vivir. La tierra, que debería ser fuente de vida, se convierte en un instrumento de dominación. No es casual que las regiones más ricas en recursos agrícolas sean también las que concentran más pobreza rural. Esta estructura actúa como un embudo que reduce la economía a su mínima expresión. Las tierras fértiles se usan para monocultivos de exportación. Mientras los alimentos básicos se importan, los países se especializan en producir los que otros consumen y dependen del exterior para lo que ellos mismos necesitan. La dependencia alimentaria se vuelve un mecanismo de control. Obliga a priorizar las exportaciones para conseguir divisas, en lugar de garantizar primero la comida del propio pueblo. Los campesinos que trabajan el suelo a menudo son quienes pasan hambre. El latifundio también impide la diversificación productiva. Gran parte de las tierras se mantiene improductiva no por falta de técnica, sino como reserva de poder. En muchos países esas tierras podrían alimentar a millones de personas, pero permanecen semi-abandonadas. Para los grandes propietarios, la tierra es símbolo de estatus y herramienta de poder político, más que base para un desarrollo real. Frente a esta realidad, las reformas agrarias han sido la gran promesa incumplida. Hubo momentos en los que pareció posible transformar la estructura agraria, pero la resistencia del latifundio y de los intereses externos se impuso una y otra vez. Artigas, en el Río de la Plata, propuso repartir tierras a esclavos liberados, indígenas y pobres. Su proyecto fue derrotado por las élites locales, aliadas con potencias extranjeras. Zapata en México sintetizó siglos de aspiraciones con una frase: la tierra es de quien la trabaja. Su lucha fue el intento más claro de quebrar el orden latifundista, pero incluso la Revolución Mexicana dejó espacio para que el poder agrario se reacomodara. Cada vez que una reforma agraria intentó avanzar, se encontró con tres fuerzas combinadas: terratenientes locales, ejército e intereses extranjeros. El resultado fue siempre similar: redistribuciones limitadas, frenadas o revertidas. La estructura agraria del continente, que podría ser la base de su desarrollo, se convierte una y otra vez en su mayor obstáculo. La pobreza rural no es un defecto cultural ni un problema técnico, es consecuencia directa de la concentración de la tierra. Donde hay un gran latifundio, hay pobreza estructural. Donde hay minifundio y precariedad. En ambos extremos casi no hay espacio para un campesino fuerte y con derechos. Millones de personas sobreviven cultivando pequeñas parcelas que no permiten salir de la miseria, mientras a pocos kilómetros grandes haciendas acumulan miles de hectáreas infrautilizadas. La desigualdad no es un accidente, es una forma de organización. La conclusión del capítulo es clara. La agricultura latinoamericana, organizada en función de la exportación y del latifundio, ha empobrecido al continente en lugar de enriquecerlo. Cada cultivo, azúcar, café, cacao, algodón, banano, refuerza esta estructura. Cada ciclo económico ha producido dependencia, no desarrollo. Las ganancias se fugan, la tierra se concentra y la pobreza se reproduce. El Estado, capturado por élites agrarias y por presiones externas, no ha sido capaz de transformar este patrón. El problema no es la falta de recursos, sino el uso que se hace de ellos. América Latina es una de las regiones más ricas en tierras fértiles, agua, climas favorables y biodiversidad, pero esa riqueza se ha puesto al servicio de mercados externos y de minorías internas, no de su propio pueblo. El continente ha sido amarrado a un molde que lo coloca de forma permanente en posición de dependencia. Sin una transformación profunda de la propiedad de la tierra, no habrá independencia real. La liberación política y la descolonización económica están ligadas a una descolonización agraria. Mientras el latifundio siga ocupando el centro, el desarrollo seguirá siendo un discurso, no una realidad. La tierra no solo da alimento, define quién manda, quién obedece y quién queda fuera. Mientras siga concentrada en pocas manos, la historia que cuenta este capítulo seguirá repitiéndose con otros nombres y otros productos. Bueno, y con esto llegamos al fin del vídeo. Espero que os haya gustado el resumen. Y si la semana que viene, el mismo día, no hay un vídeo, será la siguiente 100%.